siempre cuando va por ahí Alfredo Barnechea le gritan ¡el chicharrón! Bueno, pero lo único que dice es que yo lo que no me como es el chicharrón de la corrupción, que es el verdadero chicharrón del Perú. Eso fue una campaña organizada. Pregúntenle al señor Vizcarra de dónde sacó la plata para esa campaña. Él es el que pagó esa campaña. Bienvenidos amigos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de conversación política aquí en nuestro YouTube. Y nuestro invitado es alguien muy especial. ¿Por qué especial? Porque no es un candidato típico, es un candidato diferente. Es escritor, es intelectual. Ha sido candidato ya a la presidencia, pero además nos ha dado una clase de criollismo antes de que inicie este espejo. Así que quiero darle la bienvenida a Alfredo Barnechea, que nos acompaña el día de hoy, con el que siempre tenemos mucho que conversar. Alfredo. Lo que pasa es que he tenido que enseñarle a tu productora, que ya no sabe nada de música criolla. Cuando le abre el espejo le digo, te voy a enseñar, te voy a mostrar cantando El espejo de mi vida. Y me dijo, ¿y eso qué cosa es? Un lindo vals. Pero te gusta enseñar. Eso es uno de tus placeres, ¿no? Me gusta mucho enseñar. Sí, me gusta enseñar de dos maneras. Me gusta enseñar directamente como profesor, que es una cosa con la que gozo mucho. Yo dicto cursos en universidades del extranjero. Acabo de dictar en España un seminario de posgrado. Y creo que la política también es o debería ser docencia, pedagogía. Los grandes políticos peruanos, el siglo XX tuvo dos grandes líderes políticos, ¿no? Pasado el tiempo, digamos, de Leguía, los dos grandes líderes políticos del siglo XX fueron obviamente Aya de la Torre y Belaúnde. Yo tengo el privilegio, quizá deba ser el único peruano vivo, que fui íntimo amigo de los dos. Y los dos eran esencialmente profesores, eran maestros, e hicieron de la política pedagogía. Fernando Belaúnde además era decano de la Facultad de Arquitectura, o sea, salió directamente de la universidad a la candidatura presidencial. Hay un caso raro porque Aya fue universitario mucho tiempo, pero nunca se graduó, pero era doctor honoris causa de miles de universidades del mundo. Y él era un gran maestro también. Los grandes discursos de Aya. Hay, por ejemplo, un gran discurso cuando regresa del exilio, antes de la elección de 1962. Tú escuchas ese discurso y empieza hablando sobre la India y sobre... Entonces, la política es pedagogía, que es lo que no es hoy. Hoy lo que es mafia y corrupción. Sí, por eso no te interrumpo en absoluto, no solo porque estás recordando a dos peruanos claves en la historia política del Perú. Y además esos dos peruanos claves tienen otra condición fundamental. Dos condiciones fundamentales. La que tú acabas de señalar. Don Fernando escondía un poco su intelectualismo, porque don Fernando siempre reaccionaba más como un ingeniero, incluso más que como arquitecto. Siempre le decía yo, don Fernando, tú hablas como ingeniero más que como arquitecto. Y de hecho, don Fernando empezó estudiando ingeniería antes que arquitectura en Miami. Y Aya era evidentemente un intelectual, era un hombre, eran profesores, ¿no? Pero lo que es terrible es el contraste con la política de hoy. El contraste con esta basura que es el Congreso de hoy, por ejemplo. Yo voy a hacer que Acción Popular limpie esa basura. Una de mis funciones es que Acción Popular rompa con esa basura y que vuelva al legado moral de Belaúnde. Porque, y este es el otro tema fundamental, no solamente eran grandes profesores y grandes maestros y grandes intelectuales que pensaban en el Perú, sino los dos hombres de una probidad y de una integridad extraordinaria. Aya de la Torre murió sin un sol, no tenía un sol. Aya de la Torre vivía en Villa Mercedes, donde yo estuve muchas veces con él, que no era suya, era de su prima hermana. Se llama Villa Mercedes porque era de Mercedes de la Torre. Y Belaúnde igual. Belaúnde sale de la presidencia a un pequeño departamento y recuerdo que un día subimos a un Volvo que tenía, el Volvo no arrancaba. Entonces tuvimos que empujar el Volvo. Y le digo, presidente, voy a hablar con el presidente con eso para que te cambien el carro a un carro nuevo. No, me dijo, no hagas eso. El presidente tiene que tener un carro nuevo. No me hagas eso, déjame el carro como está. Y entonces había una integridad moral, que es las dos condiciones que hay que recuperar en la política peruana es
la política como pedagogía, no había pensado en ese tema, pero me lo has planteado tú, la política como pedagogía, como enseñanza, como maestría, como educación, y luego la integridad ética de los líderes políticos, que es un tema absolutamente fundamental. ¿Por qué es absolutamente fundamental? Porque en todo sistema político que siempre es piramidal, cuando el que está arriba es honrado, es mucho más difícil la corrupción abajo. Cuando el que está arriba es un sinvergüenza, como es el caso de Vizcarra, el sistema se inunda de corrupción. Ahora, antes se pensaba que estos temas de la gran política no le interesaba a la población, que había que hablarle de una manera más directa, más popular, pero la realidad hoy nos muestra que esa es parte de la demanda de la gente, del pueblo. El peruano promedio está muy molesto, muy incómodo con lo que hacen los políticos en el Congreso y con la falta de propuestas de cara a una campaña electoral como vamos a tener en breve. Tú también has ejercido, Alfredo, el periodismo muchos años, así que te pido que nos digas a los periodistas, por ejemplo, en mi caso. Ya estás hablando, ya me estás Ya poniendo. te estoy avejando. Me estás avejentando. No, pero acá viene la pregunta. Yo empecé a hacer periodismo, pero cuando yo tenía 18 años, y de una manera muy accidental. Perdón, hace 55 años. Uf, no te quiero avejentar, pero bueno, el calendario. O sea que conozco los protocolos periodistas que ya no se respetan. Pero acá viene mi pregunta, para que puedas desarrollar. ¿Qué temas no estamos tocando en la agenda del día a día y son fundamentales en este momento para que quienes nos ven puedan reencauzar el debate? Como este es un programa de diálogo abierto y con tiempo para conversar, que es raro en la televisión hoy día, déjame decirte que cuando yo empecé periodismo, esto no lo he contado nunca, porque Mario Vargas Llosa me consigue mi primer puesto de trabajo. Yo me fui con Mario, yo conocí a Mario, imagínate, yo he sido amigo de Mario 56, 57 años. Yo era muy chico. Tenía 17 años cuando conocí a Mario. Y nos fuimos con Lucho Llosa, que es mi íntimo amigo, que es su primo hermano, y nos fuimos a un clásico Alianza U, un sábado. Ajá. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy en la universidad, pero estoy aburrido, porque yo lo que quiero es hacer periodismo, a mí lo que siempre me ha gustado es hacer periodismo. Mario no me dice nada, y él se reunía con un grupo de amigos los sábados en los Chifas, en un Chifa famoso, se iban siempre de Chifa. ¿Ya? Y allí está con Paco Igarto, aquel entonces dueño de uno de los dos grandes semanarios que había en el Perú. Oiga. Y me llama Mario a las 8 de la mañana del domingo. Mañana el lunes tiene cita con Igarto. Y empecé a hacer periodismo con él cuando tenía 18, 19 años. Paco Ibarta luego me hizo editor general. Él tenía dos manos derechas, los hermanos Reyes Muñantes, que recuerdo con mucho cariño. Pero de repente cuando yo tendría pues 20, 21 años me hace editor general. Yo muchos años después le pregunté, le dije, loco, ¿tú eres un loco? ¿Cómo me hiciste tú? Digo que acabas de salir del colegio. No, me dijo, tú escribías bien, además, como yo, tú eras vasco, así que eso iba a funcionar. Ajá. Que es una respuesta bastante poco lógica. Perdón, para que nos entiendan quienes nos ven, tu abuelo español. No, mi bisabuelo. Tu bisabuelo, de ahí viene, digamos, lo vasco. Para que nos entiendan quienes nos ven los más jóvenes. Sí. Okay. Y además es el país más seguro de Europa, es un país muy bien manejado por el Partido Nacionalista Vasco, con el cual yo estoy muy ligado por razones sentimentales y políticas. Soy muy amigo de todos los dirigentes del PNV. Y bueno, y entonces empecé a hacer periodismo. Muy jovencito. Y luego ya salté a la televisión. Y cuando yo tenía 25 años, yo creé el programa que fue el programa de la transición política entre los militares y los civiles, que se llamó Contacto Directo. Entre el 77 Por supuesto, el Canal 4 hizo hace unos años un libro sobre toda su historia y mi programa no sale en ese libro, ¿no? Y estuvo 3 años al aire. Estuvo 3 hasta que me votan porque yo me pronuncio por la candidatura de Vía Nueva, pero yo luego vuelvo y hago 2 años más hasta que soy candidato a la alcaldía de Lima, ¿no? Estuve... Eso ya el 83. 82 en realidad en televisión. Estuve mucho tiempo en televisión. Y además, yo fui educado. El periodismo moderno, ¿no? El periodismo del siglo XX, los protocolos del periodismo del siglo XX se inventan en los Estados Unidos. Los inventan un gran periodista, uno de los grandes columnistas de la historia del mundo, que se llama Walter Lippmann, y escribe un libro
donde hay los protocolos de lo que un periodista tiene que hacer. Cosas elementales, por ejemplo, lo que en inglés se llama el double checking, Verificar. la verificación, el confirmar. Oye, usted tiene una noticia. Bueno, si usted no tiene una segunda fuente, usted no me puede publicar esa noticia. Incluso para muchas versiones usted tiene que tener 3 versiones. Otra cosa, si usted va a atacar al señor Tenorio, una de las obligaciones que usted tiene que hacer es ir donde el señor Tenorio y decir, señor Tenorio, esta es la versión que tengo, ¿cuál es la suya? Okay. Son pequeños protocolos en los que yo entrevistaba a un personaje y yo me pasaba varios días leyendo todo lo que ese tipo había declarado, las entrevistas que había hecho, se había escrito un libro, y yo me preparaba. Uno tenía que prepararse, yo le iba a preguntar cualquier. Hoy día eso desapareció. Hoy día la prensa de televisión, la prensa escrita y sobre todo la peste que son las redes. Las redes es una cosa terrible. Acaba de haber una gran entrevista de Emmanuel Macron, el presidente. No sé por qué estamos hablando de esta cosa, pero en fin. Tú has empezado Emmanuel hacer Macron, un panorama un poco Emmanuel Macron, de tu formación periodística. Y Emmanuel Macron, no el presidente de Francia, le da la entrevista a Javier Cercas, que es un gran escritor español, sí, autor de un libro maravilloso sobre el golpe de Estado del 23F, que se llama Anatomía de un Instante. Amigo mío, Javier. Que está viniendo a la Feria del Libro. No sabía, sí. Viene a la Feria del Libro. Y bueno, un gran escritor. Acaba de publicar un libro extrañísimo que se llama El Loco de Dios, que es un viaje que él hace en el fin del mundo, que hace con el Papa Francisco. Con el Papa Francisco. Me ha aburrido un poco porque ya no lo he leído, pero Anatomía de un Instante es un gran libro. Pero Macron le da una entrevista a Cercas y Macron le dice esta cosa extraordinaria. Las redes han matado el ágora democrática. Es decir, hoy día en las redes cualquier tipo puede decir cualquier cosa sobre cualquier otro y no hay quien verifique. Tú no puedes ir a una instancia que diga, oye, señor, me está denigrando, tiene usted que castigar. No hay un tribunal de prensa ni una asociación periodista. Entonces, las redes... ¿Tú, Alfredo Barnechea, te has sentido víctima de las redes? No, yo no me siento víctima de nadie porque primero no las leo. Yo tengo que dedicar mi tiempo a lo que me interesa, ¿no? Pero en una campaña electoral, digamos, juegan un rol. Sin duda. A ver, no solamente juegan un rol. Hoy día juegan un rol decisivo. Ajá, ahí vamos. Es decir, hay una declinación. Los medios tradicionales, no voy a dar los nombres, el tiraje que tengo en los periódicos, porque si no se van a molestar los dueños de los periódicos. Hoy día en los kioscos los periódicos no venden nada. O sea, las redes, por supuesto, se han convertido han inundado la comunicación mundial. Entonces tú no puedes vivir en el mundo ni de la política, ni de la cultura, ni de nada si no estás en las redes. Pero las redes es también lo que dice Macron, es el fin del ágora democrática, el fin... ¿Del debate? A ver, y ahora voy a ir con otra anécdota. Yo acabo de estar en Finlandia, invitado por el presidente de Finlandia, y fui a Estonia también, que está al frente, tomas un ferry, estás en porque quería... Finlandia y Estonia son, según Tony Blair en su último libro, los 2 estados mejor digitalizados del mundo, en donde hay un servicio al ciudadano porque están todos digitalizados. Y entonces me dijeron, hay una estatua de Václav Havel. Y yo conocí a Havel en la Universidad de Harvard cuando estuve ahí. Pasó 5 días en Harvard y el presidente de la universidad tuvo el maravilloso, no sé si acierto o desacierto, pero nos pidió a Andrés Pastrana y a mí, oye, ustedes que son latinoamericanos reciban un cheque. En lugar de poner a un americano, vayan ustedes. Entonces Andrés y yo fuimos los acompañantes de Václav Havel 5 días por todo Boston. Una cosa maravillosa. Yo admiraba mucho a Václav Havel, al gran presidente checo, que fue primero el gran líder de la disidencia checa contra el comunismo. Y un poeta además. Y un dramaturgo sobre todo. Y entonces ¿dónde está el monumento? Y no está el monumento. Tengo acá una foto que no la puedo enseñar porque me va a demorar en encontrarla, pero es muy interesante. No la pasas y la ponemos en es muy interesante, pero claro. te voy a contar el monumento. Entonces, no lo encontraba, hasta que una persona que me acompañaba de la presidencia de Finlandia me dice, está junto a la gran biblioteca, está ahí el monumento, ese es el monumento. Y me acerco y no hay ninguna estatua de Havel. ¿Y qué hay en el monumento a Havel? Hay un cerezo, que era el árbol que le gustaba a Havel, y 2 sillas, frente a frente. ¿Por qué? Para que 2 hombres conversen.
¿Qué cosa significa eso? El diálogo, que es el gran símbolo de la convivencia humana. Tiene mucho simbolismo. Y entonces es un monumento simbólico, estatua, claro. un monumento simbólico a la convivencia humana. Eso también se ha perdido en la política, se ha perdido la convivencia humana, se ha perdido la capacidad de entenderse con el opositor, ¿no? Ahora, pero volviendo a la raíz de la pregunta, en tu condición de precandidato presidencial de Acción Popular, que además hemos conversado ya con dirigentes, personas de Acción Popular que nos señalan que eres un candidato con muchas posibilidades de ganar esa nominación. Dicho esto, ¿cuáles son los temas que en este momento deberían ser parte de nuestro debate a diario, camino a esas elecciones? Si yo llego a la presidencia del Perú, voy a hacer una revolución en el Perú. Obviamente va a ser una revolución en libertad, pero el país es un país que está de cabeza. Hay que ponerlo de pie. Y el Estado, o sea, nosotros, Pedro, no somos una nación fallida como otras naciones. Nosotros somos una nación que funciona. Un país que crece, no estamos llegando al 4%, pero tampoco 4% lo que el Perú necesita. El Perú necesita crecer por lo menos 7 u 8%. Así es, anual. Para eliminar la pobreza, para absorber a los jóvenes que entran al mundo del empleo. Pero 4% o 3.5% no es cero. Estamos exportando 75.000, 80.000 millones de dólares, que podrían de ser muchísimos más si pusiéramos los 54 yacimientos mineros que están paralizados en valor. Somos un país que tiene 75.000 millones de dólares de reserva. O sea, no somos una nación fallida, lo que somos es un Estado fallido. Entonces lo que no funciona en el Perú es la política. Tú lo que has dicho hace poco es el Perú está en situación de ingobernabilidad. Son dos cosas distintas. Entonces este Estado fallido es porque no está al servicio del ciudadano. Los grandes temas, Pedro, son los temas que nadie habla nunca. Porque el sistema político que tenemos es una alianza contrahecha de fuerzas absolutamente diversas y contradictorias en el Congreso que se han amarrado para manejar el Congreso y para sostener a una presidenta que debería tener un poco más de criterio porque como yo es provinciana. Yo soy de Ica y es de Chalhuanca. Somos casi vecinos porque entre Ica y Chalhuanca deben haber 140, 150 kilómetros de Anaja. O sea, hay menos de 250 kilómetros entre Chalhuanca y Ica, 280. Ella como andina, como pobladora de Chalhuanca, gran tierra de toros, dicho sea de paso, una ciudad muy taurina, tenía que tener alguna idea para hacer sobre el Perú, pero es un gobierno sin ideas y sostenido por un Congreso que es un Congreso que está ahí para repartirse prebendas. Toda esta cosa de la mesa de la directiva en Congreso de Diputados son para repartirse prebendas. Los grandes problemas del Perú son los problemas de la gente. Por ejemplo, es un número que quizás tú no sepas, hay 8,5 millones de peruanos que no pueden cada mes cumplir con sus obligaciones con la banca. Nadie controla esos bancos, que ponen unas tasas de intereses que en cualquier país del mundo civilizado, esos señores estarían presos. Presos. Si yo soy presidente, esos bancos jamás podrían poner esa tasa de interés. Luego hay otro tipo de personas, de las que todo el mundo hablan del reinfra, del minero informal, la sociedad de minería saca avisos pagados contra ellos. Nadie sabe el número exacto, pero digamos hay 400.000 mineros artesanales que siempre fueron los que crearon la minería en el Perú. La minería en el Perú se crea a pico y pala, abriendo socavones en las minas. Y son siempre esos mineros artesanales los primeros que empiezan abriendo la mina. Después vienen las minas grandes y después vienen las grandes concesiones. Es fundamental hacer un diálogo que nadie está haciendo. Yo invito al ministro de Economía, que además es miembro de Acción Popular, que convoque un diálogo entre la gran minería y la pequeña minería, porque hay muchísimas concesiones mineras que no están explotadas. Yo no puedo darte una concesión minera y tú te quedas 15 años sin hacer nada con ella. Entonces, pero hay 400.000 mineros artesanales a los que nadie defiende. Te voy a poner otro ejemplo. Todo el mundo habla mal de la policía. Yo soy un gran creyente en la policía del Perú. No te olvides que quien derrotó al Sendero Luminoso fue la policía del Perú. Sin duda, claro.
No fue el ejército, no fue la CIA, no fue el Mossad de Israel, fue la policía del Perú la que encontró a Abimael Guzmán con el general Quintín Vidal y terminó el terrorismo. La policía es una gran institución. Obviamente, como en todas las instituciones, hay corruptos. Pero hay 130.000 miembros activos de la policía que no tienen ningún beneficio. Por ejemplo, no tienen seguro social. Si un hijo de un policía tiene la posibilidad de acceder a un posgrado, no hay ninguna beca del Estado. Por ejemplo, hay que defender a la policía. Pienso en otros gentes. Se habla mucho de la agroexportación, lo importante que es la agroexportación. Yo vengo de una familia de agricultores. Yo viví mis primeros 15 años de mi vida en una chacra. O sea, yo soy lo que se llamaría en España un baturro, un payés aragonés. Yo soy un campesino. Eso es lo que a mí me interesa. Viví mis primeros 15 años en una chacra. Eso es lo que me formó a mí. Eso es lo que yo soy. Yo no soy un señorito de Lima. Yo soy un provinciano y un provinciano del campo. Y eso es lo que uno siempre termina siendo de donde está entre los 7 y los 15 años. Si a ti te sacan los 2 años de un sitio, no te acuerdas, pero entre 7 y 15 años eso te define. Y eso fui yo. Yo soy un hombre del campo peruano. ¿Y qué es lo que está faltando? Entonces habla mucho de la agroexportación, que es muy importante, por supuesto, yo soy partidario de ella, pero es el 5% del territorio agrícola de Perú. Hay 2.400.000 productores agrarios pequeños a los que nadie da ni crédito ni asistencia técnica. Para esos hay que trabajar. O, por ejemplo, te pondría otro ejemplo. Los maestros del Perú. Hay 576.115 maestros, muchos de ellos agrupados en SUTEP, que es un sindicato que hay que defender, como hay que defender su fondo de previsión social que se llama la derrama magisterial, que todo el mundo quiere tirársela y que hay que defenderla. Y es un derecho de los maestros de SUTEP tener su propio banco, por decirlo así, y que están haciendo cosas muy interesantes, pero hay que darles maestría a los maestros del Perú. Hay que educarlos, hay que promover un programa de educación para los maestros. Eliminar el impuesto a la renta a todos los maestros del Perú. Yo voy a eliminar el impuesto a la renta. Voy a eliminar, además, si llego a la presidencia, estoy diciendo una cosa aquí por primera vez. Yo creo, estoy haciendo los cálculos económicos, Ya. pero voy a eliminar el impuesto a la renta a todos los habitantes del sur andino del Perú, porque hay una brecha histórica entre el sur andino. El sur andino no es muy grande en el Perú. El sur andino representa el 21.7% de la población del Perú. Pero es ahí donde están todos los líos siempre. Son 7 departamentos, básicamente. Eliminar el impuesto a la renta en los próximos 10 o 15 años. No a las mineras que tienen que pagar sus regalías. Y tienen que pagar más regalías de las que están pagando. Porque, oiga, señor, usted ha hecho una inversión cuando el cobre estaba a $2.000, $2.500 la tonelada. Hoy está más de $10.000. Y usted no ha hecho ninguna inversión adicional. Eso, si usted estuviera en Inglaterra bajo el gobierno de Tony Blair, lo primero que hizo Tony Blair cuando llegó y vio las sobreutilidades de las empresas privatizadas, puso lo que en inglés se llama un windfall tax, un impuesto a las utilidades extraordinarias. Usted tiene que contribuir conmigo con las utilidades extraordinarias. En el oro, por ejemplo, que no he visto en los últimos días, no lo he visto, pero el último día que lo miré estaba en $3.315 la onza de oro. Oiga, señor, parte es mía, porque usted está sacándola del Perú. O la pesca. Está muy bien, yo soy partidario de la industria pesquera, que los pesqueros hagan el gran negocio que puedan hacer, mientras más negocios se hagan mejor, producen y pagan sus impuestos, está muy bien. Pero la materia prima la está sacando gratis del mar peruano, que es nuestro. Oye, ¿usted cuánto me paga por la materia prima que está sacando del mar peruano? Yo escucho Entonces, atentamente. todas estas cosas, Son varias propuestas. Bueno, entre tantas que por podría, supuesto, que podría ser. el manejo del Estado es vasto, pero la pregunta es, pero ¿cómo se logran esos cambios? Pero lo que es fundamental es que no hay nadie en la clase política que está hablando de esto. No hay nadie. Tampoco de mi partido. El único que habla soy yo. Pero yo voy a defender, yo voy a ser un candidato del Perú popular y emergente. Te voy a poner otro ejemplo más. Que tú puedes decir, pues te vas ahorita y estás a 15 minutos, 10 minutos, atraviesas de aquí y te vas a Gamarra, en La Victoria. Gamarra es el 3% del Producto Bruto peruano. Si tú juntas lo formal y lo informal, es el 3% del Producto Bruto. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo de transferencia tecnológica a Gamarra podría producir probablemente 700.000 o quizás hasta 1.000.000 de empleos anuales nuevos. ¿Por qué eso no se hace?
¿Por qué no se hacen las grandes una irrigación, por ejemplo, que yo voy a hacer si soy presidente? Pero nuevamente, creo que has dado el clavo en la pregunta. ¿Por qué no se está haciendo? Por ¿De do- qué depende? por una razón, por ignorancia. Hay dos condiciones para ser un hombre de Estado. Hay que saber de historia y hay que saber de geografía. Y si uno no sabe de historia y de geografía, tú no puedes dirigir un país. Y yo no veo a nadie con los que yo converso. Cuando converso yo con ellos, a mí me asombran, no saben ni historia ni geografía. Y en consecuencia, y no tienen ideas. Y además, el Perú, pero es muy interesante, el Perú es un país sobreestudiado. Sobrediagnosticado. Sobrediagnosticado, sobreestudiado. Sabemos todo lo que hay que hacer. No hay que inventar nada. Y hay miles de estudios. El negocio de muchos gobiernos regionales es hacer el estudio, de ahí sacan la coima. Esa es la realidad, pero no hacen la obra. Entonces, a ver, te voy a poner dos ejemplos que yo como presidente voy a hacer. A ver. Lo dije en una conferencia y había inversionistas extranjeros que eran muy fácil. Por ejemplo, tú tienes en Paita una cosa muy importante que se llama el CETICO, ¿no? ¿Sabes cuántas hectáreas es el CETICO? 996 hectáreas. ¿Sabes cuántas se están usando? El último número que vi era 16 hectáreas. Debe haber crecido un poquito más, pero no mucho más. Y está a 2 horas de Manaos. Si yo hago un aeropuerto al costado de CETICO, no un aeropuerto internacional como esta farsa que han hecho los alemanes, en donde ahora el viejo aeropuerto hecho en 1967 por el presidente Belaúnde, quieren convertirlo en un centro comercial en lugar de convertirlo en un segundo. No tiene pies ni cabeza. No tiene pies. Oiga, convierte usted en aeropuerto para los viajes nacionales. Hay 1000 cosas por hacer, pero no hay criterio de los políticos. Nadie se enfrenta a los concesionarios a ponerlos en vereda. Se han demorado 20 tantos años en hacer eso. Es una sinvergüencería cuando es uno de los aeropuertos más rentables del mundo y es uno de los grandes centros de distribución geográfica de Sudamérica. Vendimos por $18 millones a Aeroperú. Hicimos ricos a LAN Chile. Esa es la realidad. Llegó a la presidencia, eso se termina. Señores, vamos a volver a negociar las quintas libertades. Y el Perú va a crear una aerolínea nacional. Por ejemplo, hay ciudades a las que no llega. Pero por eso, para centrarlo, tú propones la creación de una aerolínea nacional. ¿De qué tipo? Yo lo que haría es una aerolínea. A ver, pero ¿para qué? Exacto. Te voy a decir, por ejemplo, yo voy a Ica, yo soy iqueño, y a Ica voy y vengo el mismo día. Con la autopista yo me demoro, paso el peaje que está en el 20.5 y me demoro del peaje a Ica corriendo un poquito. Yo en 2 horas estoy en Ica. O sea, yo voy y vengo por el día. Y a Nazca me es diferente. Son 150 kilómetros más. Oiga, no hay un avión Lima-Nazca. No hay un avión Lima-Chimbote. No hay un avión Chiclayo-Tarapoto. No hay un avión Iquitos-Cusco, que sería un circuito turístico extraordinario. No hay un avión Andahuaylas. Han abierto ahora, te voy a contar los ejemplos inaceptables, han abierto ahora un aeropuerto a Chachapoyas, ¿sabes? Y uno de Chachapoyas me dice, ¿sabes? Lo que pasa es que me cuesta mucho, doctor, para irme en avión. ¿Cuánto le cuesta? Una compañía que se llama ATSA. No voy a decir de quién es para no mencionar nombres, aunque me provocaría hacerlo. Y la ida cuesta $300 y la vuelta cuesta $300. Wow. El otro día tuve que ir al Cusco, saqué un pasaje en la aerolínea Sky, tenía que salir a las 10 de la mañana y me lo demoran hasta las 2:25 de la tarde. Yo tenía que regresar a un acto partidario en la noche, o sea, iba y venía al Cusco. Entonces llamo a mi agencia y digo, sáqueme el pasaje en LAN. Y LAN del Perú tenía un vuelo a las 11 de la mañana y otro que regresaba a las 5:30. Era perfecto para mi horario. Cumplía mis funciones en Cusco, en las reuniones que tenía, y estaba en mi acto partidario en la noche. ¿Sabes cuánto me cobraban por ese pasaje? No me quiero asustar. $538. ¿Quién es el ladrón aquí? Sé que el señor Emilio Rodríguez Larraín, presidente LAN, me va a mandar por segunda vez una carta notarial, pero yo con esa plata me voy a Europa. $538 pide al Cusco. Cuando yo voy de Madrid a París en Ryanair por 80 euros. Pero ¿cómo se interviene en la economía entonces eso sin no generar eso, ¿qué es lo que falta? Un intervencionismo que puede ser negativo. No es intervención. Claro, para que lo puedas explicar. No es intervencionismo, es las funciones
clásicas del Estado de competencia y de regulación. Yo en alguna Por entrevista ejemplo, anterior por te he ejemplo, escuchado decir que tú eres partidario de las empresas públicas. No, a ver, yo soy partidario de las empresas privadas, esencialmente. Ok, en primer término. Yo quiero que lo máximo que puedan hacer las empresas privadas las haga la empresa privada, no el Estado. Pero hay muchas cosas que no hacen. ¿Tú crees que habría habido una empresa privada que habría hecho la Marginal de la Selva? La Marginal de la Selva que abrió la Amazonía. Hay una discusión si la Amazonía del Perú es el 44% del territorio, otros dicen que es el 53.20%. Pero estamos en esos rangos, que es hoy día el gran reservorio de agua y de oxígeno del mundo. No, ahí no entraron los incas, le llamaban a eso el antisuyo. No entraron los virreyes, entraron misioneros dominicanos o franciscanos en misiones, pero no entraron los virreyes. No entraron los presidentes hasta Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde incorpora con la Marginal de la Selva a la Amazonía, a los intercambios culturales del Perú. Es una cosa extraordinaria. Eso lo hace el Estado. Y, por ejemplo... Pero por eso, ¿sí crees que debe haber empresas estatales? Participación del Estado en todas partes del mundo. Hay una colaboración entre el Estado y las empresas privadas y hay cosas que la empresa privada no hace y hace el Estado. Ahora, yo no soy partidario que el Estado se quede administrando, como pasaba en la época de Velasco, el Cine Colón. Eso es un absurdo. Pero lo que sí es fundamental es la obra pública que crean los bienes públicos, que se ponen al servicio de la gente y que no lo hace la empresa privada. Hay muchísimas cosas que el Estado puede hacer. Por ejemplo, ¿por qué hasta ahora no se hace? Yo te hablaba del CETICO y no he terminado la idea. El CETICO podría ser un gran elemento de triangulación entre Manaos, que es una ciudad artificial creada por el Estado brasileño en medio del Amazonas, que exporta mucho, pero que no produce nada. Entonces es una ciudad que importa más de lo que exporta. Y el Perú le puede vender cerveza, cemento, textiles, y los brasileños no tienen, como nosotros, acuerdos de libre comercio con todos sus socios comerciales. Oiga, termine en Paita el producto que empiece en Manaos, pongámosle un componente peruano para que salga y usemos los tratados de libre comercio. Y en lugar de que los insumos vengan, ¿cómo van los insumos a Manaos? Un barco que sale del Asia, recorre todo el Pacífico, llega al puerto en California, y de ahí baja y recorre todo el continente de los Estados Unidos, que es un país continente, sea en camión o en tren, hasta Fort Lauderdale, en la punta de Florida, y ahí toma un avión a Manaus. Oiga, que ese barquito en lugar de ir a Long Beach, vaya a Paita. Y hacemos un aeropuerto al costado de CETICO, no para avión, no para el Concorde, ni para poner a los grandes aviones Mirage, no, para poner un avión Antonov, para poner aviones de carga, básicamente, que vayan a Manaos y que están en Manaos en 2 horas. Bueno, todo eso que has comentado, eso quién lo tiene que hacer. Eso visión de país. Requiere visión de país que no tienen los políticos de hoy. Requiere un presidente con la cabeza bien organizada y que tenga una visión del Perú. Y eso lo hago yo en 6 meses. Como hago en 2 años la irrigación de pampas verdes en el sur del Perú. En Huancazancos hago 2 represas. Están todos. Un presidente con voluntad política y con visión de país puede transformar el Perú hacia el tercer año. Se puede sentir ya un cambio. Perdóname, es lo que dije yo en mi campaña del 2016 y lo repito ahora. No es una idea muy original mía porque fue copiada de Juscelino Kubitschek, el gran presidente brasileño que dijo, voy a hacer 50 años en 5. Yo dije en mi campaña, voy a hacer 20 años en 5. Y es lo que mantienes ahora. Yo creo que si llego a la presidencia en 5 años le meto un empujón de 20 años al Perú. Y viendo, para ir en esa línea, y viendo a todos los candidatos hasta el momento, viene mi pregunta. Antes de que a todos los candidatos hasta el momento, ¿te sientes más capacitado que todos los que en este momento son precandidatos? No quisiera decir eso porque después van a decir que yo soy un arrogante y que no veo a nadie que tenga una sola idea global sobre el Perú. Yo sí la tengo. Yo aprendí de los grandes líderes políticos del siglo XX peruanos y aprendí de ellos. Yo tuve la suerte de ir a grandes universidades. Yo tengo un título de gobierno en la Universidad de Harvard, pero mi gran universidad fueron las conversaciones con Haya y con Belaúnde. Pero te voy a poner otro ejemplo pequeño. Claro. En Huancazancos, que está al otro lado de la frontera oriental de los Andes, hago 2 represas y las conecto por un pequeño túnel de 6 kilómetros. Hago un túnel semejante al de Homo de 28 kilómetros y salgo a lo que se llama el río Aja,
Cuando tú te vas a Nazca, vas a pasar el río Baja y vas a ver un río pequeño sin agua. Por ahí saldría el agua. ¿Sabes cuántas hectáreas de tierra podríamos crear entre Nazca y Carabalí? 218.115 hectáreas. Eso es bastante. Eso cambia todo en esa zona. No solo cambia eso, sino que además convertimos el puerto de Marcona hoy día subutilizado, que es una de las grandes radas naturales del Perú, probablemente la mejor rada natural del Perú junto con Bayobar. Pueden entrar grandes contenedores, buques de contenedores en un gran puerto de contenedores de exportaciones al mundo. Vamos a suponer que cada hectárea pueda producir 10 toneladas de exportación. Estás hablando de 2.800.000, 3 millones de toneladas de exportaciones. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque no hay un político, porque no hay un presidente con la visión global del Perú y con los intereses puestos en el Perú, no en los negocios privados, no en un sinvergüenza como Vizcarra, que dejó al Perú como el país número 1 en muertes en el COVID, que pagó por las vacunas chinas. Tienes agua, un poquito de agua. Sí, quiero un poquito de agua. Porque has estado hablando bastante, Alfredo. Porque pasas de un tema a otro y eso te ha ido jalando. Pero está bien, es interesante. Hay muchísimas cosas que hacer. Sí. Este es un país que lo transformamos. Pero, por ejemplo, has hablado de empresas públicas, le has dado el sustento a por qué en determinadas Ahora, esas empresas públicas pueden ser de muchas maneras. Por ejemplo, sí, pero viene mi pregunta. ¿Qué hacemos con Petroperú? Tan satanizada. Estaba pensando justo en eso. Y quizás merecidamente satanizada. No sé. Yo el ejemplo que has puesto es el que tenía en la cabeza. A ver, para proponerte lo que hizo Ecopetrol en Colombia. Entonces ¿qué hizo Ecopetrol? El Estado se quedó con un porcentaje de las acciones y con lo que en inglés se llama un golden. ¿Una acción de oro? Que es un poder decisorio. Un golden share, una acción de oro, que es un poder decisorio, y puso el resto en bolsa. Yo compré unas acciones de Ecopetrol y gané plata. Tú la pones, pero no para que inviertan los peruanos, ¿no? Y puedes tú tener operadores privados. Pero para que se entienda mejor, le puedes encargar la administración a un privado. Absolutamente. Claro. Y no crear una burocracia estatal. Pero hay un Estado que regula, y un Estado que interviene, y un Estado que pone las direcciones, ¿no? Hoy no hay nadie que pueda hacer eso. Todos los líos con la minería informal es porque no hay un presidente con la cabeza clara de lo que hay que hacer ahí. Yo te voy a poner un ejemplo. La minería artesanal, que es uno de los problemas fundamentales que hay, probablemente solamente hay 5 regiones con problemas claves. 5. ¿Problemas sociales se refiere? Problemas de la minería artesanal. No 25. No 25. 5. Tienes problemas en Patasca, en la libertad, sin duda, donde hay criminalidad en la que no sé hasta qué punto algunas empresas mineras han participado. Este es un tema que habría que hablar mucho, de irresponsables que son algunos de los propietarios mineros ahí. Tienes problemas obviamente en Apurímac. Muchas de las mineras que llegan a la planta de Nazca son robadas de las bambas. Entonces, tienes problemas en Apurímac. Tienes problemas en Cusco. Ya no tienes problemas en Madre de Dios porque se han mudado a Loreto, la minería. Porque hay una diferencia entre minería ilegal y minería artesanal. Sin duda. Y la sociedad de minería ha hecho la imbecilidad, pagada no sé por quién, de querer meter todos esos paquetes y acusar a todo el mundo de minería ilegal. No, señor. Los 400.000 mineros artesanales, yo conozco muy bien, por ejemplo, a muchos de los miembros de FENAMARPE de Nazca, son amigos míos. Son gente honrada, son gente que quiere ser formal, son gente que trabaja, son gente que sale con sus familias todos los días pico y pala a sacar un poco de oro, sacar un poco de cobre la misa. Esos no son delincuentes. Hay que defender a esos mineros artesanales. Yo voy a defenderlos. Yo voy a ser el presidente de los mineros artesanales del Perú. Y hay muchas concesiones que están entregadas a compañías que no explotan esa concesión. Oiga, dile usted que pueda trabajar con usted y que le vendan a ustedes el producto. Hay muchas maneras de resolver esto. Pero hoy tenemos el debate que acabamos de tener con el Congreso acerca del Reinfo. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos el Reinfo? ¿Seguimos con el Reinfo? Lo que hay que hacer es, voy a plantear una idea por primera vez, hay que hacer un censo nacional minero. Real. ¿Quién está explotando cada punto y yacimiento? ¿Quién es minero?
De verdad. Y luego hay que hacer una reestructuración del mapa de las concesiones, porque hay muchos tipos de concesiones. Hay concesiones, a ver, yo era amigo y admirador del gran minero peruano que lamentablemente murió hace pocos años, uno de los grandes personajes del Perú, que es Alberto Benavides de la Quintana. Yo la miraba, probablemente el gran minero después de su pariente Eulogio Fernandini de la Quintana. Gran minero, gran peruano. Era una maravilla hablar con Alberto porque yo tuve la suerte, él nació en la casa de mi bisabuelo, o sea que teníamos una relación muy especial. Su hijo Roque es un gran profesional, un gran minero, es un hombre muy respetable, es un hombre con gran criterio. Roque Benavides, que es un gran empresario minero. No puedo aplicar el mismo calificativo a otros mineros del Perú que están fuera del Perú, pero Roque es una figura extraordinaria, inteligente. Y entonces, ver dónde están las concesiones que se están explotando legítimamente y que hay que respetarlas, porque hacen contribuciones importantes. Buenaventura, la empresa de don Alberto, ha hecho contribuciones fundamentales, no solamente en la minería, a la educación, a la cultura. O sea, tú dirías que el problema que hoy tiene pero hay el otras Perú concesiones, es porque hay no otras se está enfocando como se tiene que enfocar el problema. Absolutamente. Hay otras concesiones que están en manos de una compañía que las tiene hace 15 años y no hace nada. ¿Y usted por qué tiene esa concesión si usted no hace nada? Acá hay 18.000 fábricas. Otra región clave en la minería es Arequipa. Sí, es la ciudad entera que se cocha, donde están todos. Pero es muy fácil poner de acuerdo al propietario de la principal mina que está ahí, que es otro minero que conozco muy bien, súper razonable, que es otro patriota, a quien conozco muy bien, Carlos Munker. Carlos Munker, que es un hombre que ha hecho con esfuerzo su trabajo, ¿no? Y que estoy seguro que se sienta mañana con los mineros artesanales de Arequipa y como es un hombre inteligente y es un patriota, se va a entender en 2 minutos con ellos. A cambio, obviamente, que los mineros artesanales no le vendan pues a un tercero en condiciones absurdas. Acá se ha propuesto que el Estado cree una suerte de estanco del no, oro eso y no, esa idea no. Se ha propuesto, no, lo he propuesto yo. Okay. No, ahora en la campaña hay varios que lo están mencionando. No, pero esa es una idea que yo he lanzado. Yo he lanzado y se me ocurrió pensando en el estanco del tabaco. Y propuse el estanco del oro y el estanco del cobre. Pero vuelvo y hagamos algo más sencillo. Vamos a hacer un censo nacional minero. Y vamos a ver quién es quién y quién está en dónde. ¿Eso no generaría conflicto social? ¿Por qué va a hacer un censo nacional minero? ¿Qué conflicto social va a generar eso? Porque habrá quienes digan, ya estoy trabajando acá, ¿por qué me tienen que censar? ¿Por qué me tienen que registrar? No, perdona, es como decir yo soy peruano y no me pueden censar. Es una tontera. Nadie se opondría a un censo nacional minero. Yo estoy tratando de promover un cabildo que le puse cabildo abierto y un amigo me dijo, no le pongas cabildo abierto, ponle cabildo minero, entre los propietarios de las grandes concesiones de Arequipa y los habitantes de Secocha, por ejemplo. Sería interesante ver eso. Lo resolvemos, eso es lo que propongo a través de este podcast como una idea. Entonces, estos son los grandes problemas del Perú, pero esencialmente cuando tú me dices, que no me has hecho la pregunta, ¿usted por qué quiere ser presidente? Es que esto ya viene, pues. Hemos hablado de los temas, pero ahora viene la campaña en sí. Porque en 5 años nosotros cambiamos este país y ponemos este país en la punta de América Latina. ¿Quiénes son nosotros? Acción Popular y los socios de Acción Popular. Acción Popular no puede ir solo. Pero alguien te dirá, aunque ya dijiste que vas a romper con esto, pero hay que ver Acción Popular en este Congreso lo que ha sido. Es una vergüenza. Pero ¿por qué están ahí? Porque hubo un señor Vizcarra que cambió todo un sistema político, hizo un desorden absolutamente y han llegado unos advenerizos. Bueno, hubo un partido que los presentó como candidatos. Bueno, porque no podía presentar a mucha gente, porque no podían haber candidatos reelectos, porque era un sistema mal hecho. Entonces llegaron gente improvisada y gente que son, muchos de ellos delincuentes. ¿Los niños son delincuentes? Varios de ellos, por supuesto. Y los niños, si yo soy presidente de Perú, ni un niño estará en mi gobierno y no volverán a tener un solo puesto público. Tienen que ser expulsados de Acción Popular. Ya han sido expulsados de Acción Popular, sí. Varios de ellos. Todos tienen que estar fuera de Acción Popular. Es una vergüenza para el partido de Fernando Belaúnde tener los niños. Yo no tengo nada que ver con ellos, ni los represento. Y eso no representan a Acción Popular. Acción Popular es un partido de miles y miles de peruanos que siguieron la estela de Fernando Belaúnde, que fue un hombre
que nació el año 1956 con una ilusión. La ilusión de ser un país primero desarrollado y luego, para usar el título de la gran novela de Ciro Alegría, Del mundo es ancho y ajeno, porque además Ciro Alegría, que comenzó como aprista, muere como diputado belaundista en 1967, que el Perú no fuera ancho y ajeno, sino que el Perú fuera un país de igualdad de oportunidades. ¿Acción Popular es un partido de izquierda? Acción Popular es básicamente, en mi opinión, un partido de centro. Eso de izquierda y derecha son ya viejas discusiones. La izquierda pero es parte un poco del comentario y del análisis local. ¿De dónde sale cómo ubicamos ¿De dónde salen las nociones de izquierda y derecha? Nacen de la Revolución Francesa. Por cómo se sentaron en la asamblea. Por cómo se sentaron en la asamblea, exactamente. A la gauche et à droite, a la izquierda y a la derecha. Pero hoy, ¿quién es de izquierda? Yo en muchas cosas estoy a la izquierda y en otras estoy a la derecha. Tú me preguntas, en política económica, yo soy bastante centro-derechista, yo soy un creyente en la macroeconomía. Pero has hablado de empresas públicas, que eso para alguien de derecha o algún liberal probablemente pues es inaceptable. Por eso es que yo no soy un ultraliberal y no estoy con ellos, sino que estoy en Acción Popular, que es el gran partido del desarrollo, el gran partido de las irrigaciones, el gran partido de las electrificaciones, el gran partido de las unidades vecinales. A ver, Belaúnde, si tú hemos perdido en vivienda social, y no lo digo solo por Acción Popular. Si tú conviertes al techo propio de hoy, que va entre 25, 35, 38 metros, los metros que Belaúnde que construyó, los conviertes a eso, Belaúnde hizo casi 4 millones de viviendas de este techo propio. Belaúnde, claro, la residencial San Felipe, que está a la vuelta de aquí, tiene departamentos mucho más grandes. Fue una de las grandes obras de arquitectura, copiando además al gran arquitecto del siglo XX, que es Le Corbusier. Reunió a los mejores arquitectos jóvenes del Perú y creó una obra extraordinaria. Pero creó unidades, se fue a Arequipa. Además, Belaúnde era una persona que además tenía un criterio patriótico. Bueno, a esto se le pone Vizcarra, a esta se va a llamar Vizcarra de Guzmán. Esta va a ser la urbanización Nicolás de Piérola. Esta va a ser la urbanización Flora Tristán. O si iba a Lambayeque y decía, no, entonces tiene que llamar José Balta. Entonces se va a llamar Augusto Leguía. Porque tenía un criterio nacional del Perú. Que eso es lo que falta. Y eso es lo que yo quiero recuperar, porque yo tengo que volver a ser el heredero de Fernando Belaúnde. Ahora, volver es una palabra interesante, porque fuiste candidato el año 2016, vuelves después de 10 años. ¿No? Qué rápido ha pasado el tiempo, porque en la campaña ganaste la elección interna del 2016, fuiste candidato. El 21 tomaste distancia de lo que representaba Acción Popular. No me sentí representado por ese partido. Tomaste distancia, no participaste de ese proceso que llevó como candidato a Johnny Lescano, que ya no está en el partido. Y que nunca representó el pensamiento de Belaúnde. Y ahora estás de vuelta como una posibilidad de candidato presidencial en Acción Popular. ¿Qué has aprendido políticamente? Mirando al Perú de hoy, a este Perú joven, a este Perú apurado. Una de las primeras cosas este Perú que quizás reflexiona poco sobre los temas que has mencionado, pero y ahora eres candidato. Yo te diría que una cosa que tengo muy clara en la cabeza es que hoy el Perú, como está organizado, es ingobernable. Tema muy importante. Claro. Y que el Perú, por tanto, requiere... Estoy leyendo un libro fascinante. Estoy fascinado. Es un libro, claro, de 800 páginas. Voy por la página 400. Que son las memorias de una mujer que yo admiro mucho, que es Angela Merkel. La ex canciller alemana. Y en la memoria de Angela Merkel, que te recomiendo, es un libro fantástico, se llama Libertad. Dice, la función de la política es crear mayorías. Hay que crear mayorías para gobernar. Nosotros tenemos que crear una mayoría para gobernar. Entonces yo quiero que con Acción Popular venga todo un frente social. No sé si se llame así o tenga otro nombre. A mí, por ejemplo, sería un honor que el secretario general de SUTEP fuera candidato conmigo al Senado. Me gustaría que los dirigentes de los vinos artesanales estuvieran en la lista parlamentaria de Acción Popular. Si yo soy candidato a la presidencia, voy a invitar a todos ellos a que vengan. Ese es tu compromiso. Absolutamente. Si, por ejemplo... Llevar al secretario general del SUTEP, a los representantes a un hombre que no conozco, pero que yo admiro mucho, al Sindicato de Construcción Civil, por ejemplo, al Perú Real. Yo tengo que ser el candidato del Perú popular y emergente. Acción Popular tiene que ser el partido del Perú popular y emergente. Eso no lo tenías en el 2016, digamos, como parte de tu plataforma. Sí lo tenía en la cabeza, pero eso fue una campaña hecha
a ver, toda mi campaña del 2016 costó 1.348.000 soles. Si yo hubiera tenido un poquitito de plata, el presidente era yo. Porque yo llegué a estar en 19 puntos en un momento a finales de febrero. Sí. Y era el número 2 con Keiko. Y obviamente le hubiera ganado a Keiko la elección. Pero digamos, en la campaña le hicimos mi mujer, mis hijos, mi hermano y unos cuantos, algunos está acá conmigo, uno que me ayudó, y unos cuantas gente que nos ayudaron. Yo no tenía asesores estratégicos, no tenía nadie. Recuerdo haber entrevistado a Alfredo Barnechea en esa campaña y sí, o sea, a diferencia de otros candidatos que llegaban con un séquito, en este caso era Alfredo Barnechea y un colaborador de prensa. Y dos huérfanos. Y alguien más que lo acompañaba. Tu hermano Álvaro me parece que también te acompañó en esa campaña. Claro, flaco. Sí, claro que sí. Le mandamos un saludo. Yo lo conozco porque ha sido periodista muchos años. Es periodista también. Comunicador. Pero aquí viene la pregunta. Una campaña que, me acuerdo, los Barnechéveres. Bueno, eso en ese momento las redes, ¿no? La gente que retuiteaba. Que ninguno era de Acción Popular. No, o sea, eran espontáneos, digamos. Surgieron de la nada. Yo decía, ¿de dónde han surgido esta gente? Cuando yo llego a la casa un día y le digo en el comedor de mi casa, a mi equipo, pues, que era mi hijo Cayetano, mi hermano Álvaro y 3 huérfanos. Yo no tenía equipo, no teníamos plata, no teníamos... Tú dijiste, ¿quiénes son los Barnechea? Oye, qué gran idea esta de los Barnechea. ¿A quién se le ocurrió? Y mi hijo Cayetano me dice, viejo, no tengo la menor idea de quiénes son. Están surgiendo como hongos por todo el Perú. Surgieron los Barnechéveres en Ica, surgieron en Callao. Hubo un momento de efervescencia, lo recuerdo. Creo que la gente que nos acompaña, que nos va a ver, sin duda lo va a recordar. Pero también toda campaña tiene momentos decisivos de gran política o política menuda, como tú quieras calificarlo. Y el tema del chicharrón fue un tema que te marcó y te marca hasta ahora, porque en serio o en broma, siempre cuando va por ahí Alfredo Barnechea le gritan ¡chicharrón! Bueno, pero lo único que sí sé es que yo lo que no me como es el chicharrón de la corrupción, que es el verdadero chicharrón del Perú. Los chicharrones, cuando uno llega con ese tipo de chicharrones. Esos son los chicharrones reales del Perú. No, sin duda. Yo como, pero el chicharrón del mercado, ¿no? ¿Qué pasó? Yo como iqueño, no pasó nada. Yo ese día comí 8 o 20 chicharrones, ya no podía seguir comiendo porque si no iba a ser un obeso. No pasó. Eso fue una campaña organizada. Yo ya he conocido aquí... Cuéntanos un poco, Alfredo, porque he escuchado esta versión que tú comentas de cómo, paralelamente a un momento en el cual... Pero esencialmente yo puedo haber cometido un error. Yo no quiero echarle la culpa al resto. Quiero voltar la página. Ese es un chiste. O sea, sin duda, por eso digo, es política pequeña, después de 6 presidentes, todos presos por delincuentes... Por chicharrones. Chicharrones de verdad. No me vengan con el tema de que yo no comí un chicharrón. Pero ¿cuál fue la campaña que se armó alrededor? Que creo que en estos años han logrado reconstruir. Lo que hicieron fue... No se reconstruyó nada. Lo que hicieron fue lo que en inglés se llama un character assassination. Oiga, este tipo es un tipo muy peligroso porque primero es un hombre independiente. Y todas estas locuras que está diciendo que va a hacer, Barnechea las va a hacer. Buena parte de lo que has dicho ahora ya lo mencionaste en esa campaña. Y yo iba, por ejemplo, a cambiar los contratos de gas porque eso es una sinvergüencería en la que el Perú ha perdido miles y miles de millones de dólares. Y ellos sabían que iba a cambiar eso. Y fue el establishment el que no quería que yo cambiara eso. Y financiaron una campaña por millones de dólares sobre una tontera. Ahora, yo no quiero volver sobre esa tontera. Porque pero es que es parte un poco del... Es un chiste, ¿no? Es parte del folclore político. Eso es folclore. Tú has mencionado que gente vinculada a la campaña de PPK es la que levantaba el tema. Sí, perfecto. Levantar el tema. Pregúntenle al señor Vizcarra de dónde sacó la plata para esa campaña. Él es el que pagó esa campaña. Y otra gente más. Y sé quién hizo la campaña, porque ha venido a ofrecerse a trabajar para mí. Me dijo, me equivoqué el 2016, usted debió ser el presidente. ¿Y usted qué tiene que ver con esto? Y yo hice la campaña. Me contó cómo fue. Pero esa es una anécdota. Lo importante no es eso. Lo importante es qué hacemos de aquí para adelante. Estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos aquí para adelante? Vivimos ahora, día a día de ingobernabilidad. Sí, lo que tengo que hacer es pasar de pesar 90.3 kilos. Yo vengo 1,90 m, ¿no? Ajá. Y peso 90.3 kilos. Si mi obligación para ser presidente es pasar a pesar 100 kilos para comer chicharrones, pues voy a comerme todos los chicharrones que sean. En esta campaña vas a comer todos los chicharrones. Siempre. Yo he comido chicharrones toda mi vida, pero yo soy provinciano, yo nací comiendo payares, yo soy un amante de la... ¿Tú sabes cuando salió esto? Mi mujer dijo, esa mentira de campaña porque Alfredo se come todo. Como buen iqueño. Yo me comeré hasta, no sé, pero no, espero que me invites a algo que sea más o menos decente, ¿no? Pero... Estoy dispuesto a comerme cualquier cosa porque creo que el Perú, Pedro,
Sangrecita se comerá, claro. necesita esencialmente un cambio. El Perú necesita un cambio. El Perú como está, ten en cuenta algo que la gente habitualmente, tenemos afortunadamente el tiempo en habitualmente no se da cuenta. Hay muy pocos sitios en el planeta donde la civilización humana nació. 6. China, India, Mesopotamia, lo que es hoy día Irán, Irak, Egipto con el gran flujo del Nilo, México y Perú. Así es. Nosotros somos un país de primer mundo. Nosotros no somos un país de tercer mundo. Nosotros somos un país de primer mundo. Somos un país donde la civilización humana nació. Somos un país de 1.285.261.6 kilómetros cuadrados, igual que Bolivia, con todos los recursos naturales que necesitamos. Todos, absolutamente todos. Con gente con extraordinario talento, trabajadora. Este es un país que tenemos los recursos para cambiar. ¿Qué es lo que falla en el Perú? La política. La gestión. El gobierno, la política, el Congreso. Entonces, no funciona. Otra cosa que tenemos que cambiar de entrada es la justicia. El Ministerio Público es una vergüenza y el Poder Judicial es una vergüenza. Pero ahí, ¿cómo interviene la política? Entonces, ¿cómo interviene la política sin convertir al Ministerio Público, a la Fiscalía o a los jueces en instrumentos de la política? Esa es la gran pregunta. No, perdona, hoy son instrumentos de la política. Sin duda, pero ¿cómo intervenimos, cómo cambiamos? Perdóname, hoy día lo que está pasando, hoy día lo que está pasando es un doble proceso que son dos círculos viciosos. Es la politización de la judicatura y la politización de la justicia. Ese encuentro es terrible. Tenemos que tener cosas separadas. Pero tiene que haber un orden. ¿Quién manda en la justicia en el Perú? ¿La Corte Suprema? ¿La Junta Nacional de Justicia? ¿El Tribunal Constitucional? ¿O un juez de primera instancia provisional? Porque todos los jueces, la mayoría de los jueces son provisionales, y al ser provisionales no son independientes. Por supuesto, están atados. Entonces, y que te hace una medida cautelar y te para una decisión del tribunal. Nadie manda en la justicia del Perú. Un país así no funciona. Pero, ¿cómo reformamos? ¿Cómo? Un ejemplo son los Estados Unidos. Es un sistema piramidal donde la Corte Suprema es la institución fundamental. Tú llegas a la Corte Suprema. Si hay alguna decisión que un presidente americano puede tomar de verdad en su gestión, es a quien nombra juez, porque va a ser juez vitalicio para siempre. Lo es hasta que se muere. Y con ese nombramiento, él va a inclinar la Corte Suprema a la derecha o a la izquierda, hacia el lado progresista o el lado conservador. Y eso es esencial. Entonces tenemos que reformar la justicia en el Perú. Complicado, ¿no? Todo es complicado, muy pero complicado. todo... Sí, pero... ¿Por dónde empezar? Pero hay que empezar siempre por arriba. Tenemos que lograr que haya una Corte Suprema de primera calidad. Y luego hay que hacer que haya una judicatura independiente. Tú no puedes tener una judicatura independiente cuando la mayoría son provisionales. Luego, este lío donde ahí nombran a una fiscal, nombran a la otra. No, eso nunca se ha visto. Nunca se ha visto. ¿En qué país civilizado eso funciona? ¿Cómo tú como ciudadano vas a estar tranquilo con esa justicia? Tenemos que cambiar la justicia. Entonces lo que el Perú requiere esencialmente es un cambio. Por eso es que he dicho que hay que hacer una revolución, pero claro, tiene que ser una revolución en libertad. Una revolución en libertad. Y eso es lo que voy a hacer como presidente de la República. Tú también has sido un analista político, lo eres hasta ahora como político. ¿Qué fue Pedro Castillo? Como ilusión, como gobernante, ¿cómo lo explicas? A ver, pero que para empezar entraron a segunda vuelta con porcentajes ínfimos. Sí, claro, menos de 20%, ambos. Muchísimo menos de 20%, que hay que contar con 10.7%. La gente se ha olvidado de eso, porque no hay mayoría, pero por eso es que es tan importante, y yo soy partidario de que Alianza Acción Popular se alíe con el Gran Frente Social, para crear una gran mayoría social en el Perú. Pero tu partido ha decidido que no va a ir con alianzas. Bueno, esa es una decisión de unos dirigentes que no representan el legado de Belaúnde y que están defendiendo a los niños. Esa dirigencia que defiende a los niños también tiene que irse. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Tú vas a buscar la mayor cantidad absolutamente. El partido tiene que ser... A ver, ¿partidos políticos también? Te voy a poner un ejemplo. ¿De quién te sientes cerca? ¿De qué candidato? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Fernando Belaúnde
invitó a Ciro Alegría a entrar a Acción Popular, venía del APRA. Sí. Porque Fernando Belaúnde sabía, como sé yo, que no son suficientes los belaundistas. Hay muchos técnicos belaundistas, pero necesitamos muy buenos en muchos sectores. Pero es tan grande el Estado, es tanta la tarea que hacer, que tenemos que llamar gente de otros partidos, tenemos que hacer una gran alianza, una gran coalición nacional para formar una gran mayoría nacional nueva que haga gobernable el Perú y que permita esta revolución en libertad. Esta es una de las tareas políticas fundamentales y eso es lo que yo, si soy candidato, lo voy a imponer en el partido. Porque si soy candidato, yo voy a imponer la política del partido. Pero como algo nominal, porque el plazo para inscribir alianzas es hasta el 2 de agosto. Es que no es un tema de alianzas. Yo no necesito hacer alianzas para hacer un frente. Yo no necesito hacer alianzas para invitar al secretario de SUTEP que venga conmigo. No, entiendo entonces perfectamente. No estamos hablando de una alianza electoral. Es que el Jurado Nacional de Elecciones es hablar de un frente político. El Jurado Nacional ha hecho un programa estúpido. Entonces, que el 2 de agosto se vencen para hacer las alianzas, pero se eligen los candidatos el 7 de diciembre. Sí. Vamos a suponer que yo el 2 de agosto hago una alianza con el señor Tenorio, porque va a ser candidato. Pero resulta que el 7 de diciembre no es el señor Tenorio, es el señor Juan Pérez. Oiga, ¿con quién hice alianza yo? O sea, todo está de cabeza. Pero lo que es necesario... Claro, pero perdón, solo para precisar los términos. Pero no una alianza electoral, sino un frente político. No, más allá de eso. Más allá de eso. Yo he usado el ejemplo de Italia. Cuando Italia entra en crisis y los dos grandes partidos opositores que durante medio siglo habían sido partidos opositores, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, en ese momento el Partido Comunista, en el eurocomunismo de Berlinguer, de Enrico Berlinguer, deciden que tienen que ponerse de acuerdo para salvar Italia. Y eso es lo que hay que hacer también. Llegado al gobierno, todos los grandes partidos tienen que colaborar en un gran compromiso histórico por el Perú, para resolver las grandes tareas históricas del Perú. Para resolver, por ejemplo, la educación pública. Para tener, por ejemplo, un sistema sanitario de salud como el que tiene España. Como el que alguna vez tuvo el Perú. El Perú nunca... En camino, digamos, en proyecto, en algún momento lo hemos tenido. El Perú estaba entre 1949 y 1968 volando. Por eso, volando. Estuvo Ten en cuenta que en los 3 años de primer ministro de Pedro Beltrán, del 59 al 61, el Perú creció el primer año 8.9, el segundo 9.1 y el tercero 8.7. Tasas chinas. Y creció básicamente desde el 50 con la guerra de Corea, con la entrada de Toquepala en producción y todo el gran gobierno de Fernando Belaúnde de 79-78 que cambia el Perú, que incorpora la Amazonía que no existía para el Perú, la incorpora al Perú. ¿Tú sabes lo que es incorporar la Amazonía al Perú? Pero luego viene el golpe militar, viene Velasco y viene todo el tema que hemos conocido. Y viene que hoy muchos aplauden, perdóname que te interrumpa Alfredo, muchos aplauden, pero cuando yo te interrumpo y te planteo el tema de que íbamos en camino en educación, en salud, yo he estudiado mis 15 años en gran unidad escolar, 15 años no, 11 años en gran unidad escolar. Y yo indirectamente fui a un colegio de curas, pero quienes a mí me educaron fueron los profesores laicos del Colegio Nacional que venían a enseñarme matemática, literatura, historia. ¿Dónde has crecido? Yo soy un producto de la educación pública, por eso es que creo en la educación pública. Yo he estudiado educación pública primaria y secundaria. ¿Tú crees que...? Yo me he atendido en posta médica de barrio y he vivido en una unidad vecinal. ¿A qué viene? Estaba presente el Estado, precisamente en los temas de bienestar que has mencionado. Por Fernando Belaúnde Terry. Y, bueno, la unidad también era de Odría, digamos, pero bueno. Vamos. No, perdóname. La segunda etapa la hace Belaúnde, la primera la hace Odría. No. Mira, va para el libro otro. No. A ver, vamos a hacer. La primera idea de unidad vecinal número 3. Esa es otra, ¿eh? Más allá. No, ahí comienza. Está cerca de San Marcos. Ahí comienza. Claro que sí. Y esa es una idea de Fernando Belaúnde Terry como diputado. No era ni candidato. Estamos hablando de la década de los 50. El 45 a 48. Así que lo comienza Fernando Belaúnde. Claro. Fernando Belaúnde hace que traigan a José Luis Sert, uno de los grandes arquitectos del mundo catalán, que hace 2 estudios sobre Chimbote y sobre Lima. Yo he comprado los estudios de Sert sobre Chimbote. Por supuesto no se aplicaron. Entonces, todo eso es Fernando. Y entonces, yo por ejemplo, soy un producto de la educación pública. Por eso es que creo en la educación pública. Lo que luego me toca vivir a mí es el deterioro. Viene el gobierno militar, viene el segundo gobierno de Belaúnde, 80 años difíciles de terrorismo, de inflación, peor García I. Pero ¿a qué viene mi reflexión o mi comentario? Has mencionado claramente que como candidato quieres hacer un cambio importante, avanzar 20 años en 5, pero
¿Eres consciente que tú eres un candidato, para decirlo así en criollo, no te vayas a molestar, que hablas en difícil? No Tus creo. ejemplos, tus lecturas, tu vida, mucha gente la puede escuchar y decir como que Alfredo Barnechea está en otra, digamos, está en la estratosfera y lo que necesita el pueblo es entender mensajes porque más directos. Cuando tú dices estratosfera, voy a ponerme vanidoso. Que no soy. Es lo que queríamos. Que no soy. Porque yo tengo una preparación, porque me he preparado. Yo he ido a estudiar gobierno a Harvard, porque yo leo, porque he estudiado el Perú, porque tengo una cultura. ¿Eso es estar en la estratosfera? No, yo creo que el Perú quiere hoy día un presidente preparado, no quiere un mamarracho como los que hemos tenido, no quiere un presidente mamarracho como Vizcarra, un presidente mamarracho como Castillo. Por eso te preguntaba. Entonces, hemos tenido 6 presidentes en 6 años. Eso, ¿en qué país de América Latina ha pasado? Por supuesto. Entonces, yo creo que no, yo creo que el Perú... Pero nunca había un asesor que te ha dicho, Alfredo, tus ejemplos, hazlo mucho más digeribles para el gran público. Seguramente eso es algo que voy a tener que hacer, pero digamos, pero ahí están las ideas. No, por supuesto, que es lo más importante. Ahí están las ideas para el cambio, Entonces, ¿qué es el cambio? Oye, yo voy a tener que cortarte la entrevista porque tengo una reunión, pero... Nos había contado Alfredo Barnechea que tenía una reunión saliendo aquí. Por supuesto que sabemos que él es muy puntual, llegó aquí tempranísimo además, y hay que reconocerlo. Una última pregunta en esta sección, porque luego tenemos una en el espejo que es cortita en realidad. Son 2 preguntas muy cortitas. Ya pasamos al espejo, pero... Qué peligro el espejo. En este momento, lo pregunté hace un instante, pero ¿con quiénes gobernarías si ganas la elección? No, eso es una cosa que tengo que primero ser candidato. Y en ese momento me voy a poner a pensar con quiénes, con los mejores. Pero ¿con qué partido sientes alguna afinidad? Con muchos. A ver, creo que el problema, Pedro, es mucho más sencillo. Hay grandes peruanos en todos lados. Olvídate de los partidos. Te voy a poner un ejemplo que te va a sorprender. ¿Cuántos PhD, es decir, cuántos doctores hay peruanos en el extranjero que están dispuestos a venir a colaborar a Perú? ¿Quién desea biomedicina en Harvard? Un peruano. ¿Quién es el que en Berkeley, en California, que es muy amigo mío, Carlos Bustamante, puede ser premio Nobel, es un hombre que dirige un laboratorio que es un joint venture entre Harvard y la Universidad de California? Toda esa gente es una diáspora que se fue, que puede volver para ayudarnos a que las instituciones del Perú funcionen, a tener una gran educación, a tener un sistema de salud que funcione. Hay que integrar MINSA de salud y los gobiernos regionales en un solo gran sistema sanitario de salud. Hay que crear centros de atención primaria que hoy día no existen. Hay que volver a cooperación popular, que fue una cosa extraordinaria de Belaúnde, que permitió la simbiosis, la colaboración entre las comunidades y el Estado. Y para los más jóvenes, Alfredo, en esta elección, 2,5 millones de jóvenes peruanos va a votar por primera vez. Sí. Para ellos, ¿cuál es tu mensaje más importante? Que van a tener empleo, que van a tener un empleo interesante y que me van a ayudar a cambiar el Perú. Y que cuando tengan 40 años estarán orgullosos de lo que han hecho. Bueno, es un mensaje bastante potente y sin duda nos va a dar oportunidad de seguir hablando en esta campaña. Vamos al espejo y con eso... ¿Cómo es eso de los espejos? Bien, estamos aquí ante el espejo con Alfredo Barnechea, precandidato de Acción Popular. La pregunta que seguro le hace el espejo cada mañana a Alfredo Barnechea es: ¿qué te piden los peruanos? ¿Qué debes responder al peruano en la calle que quiere saber, que quiere llevar adelante a Alfredo Barnechea si es presidente? Una revolución de libertad. ¿Una revolución dentro de la ley? ¿Una revolución que altere el orden político? No has escuchado mi respuesta. Una revolución en libertad. Por tanto, una revolución dentro de la ley. Y para aquellos que han todavía tintineando, y yo tenía una pregunta que me quedó pendiente hace un instante cuando hablábamos de las incidencias de la campaña anterior. Una curiosidad para terminar. ¿Chicharrón con hueso o sin hueso? No, yo los huesos sí, no prefiero sin hueso, pero si hay que comer hueso, pues comeré el hueso. Es lo más sabroso, ¿eh? Muchísimas gracias con Alfredo Barnechea. Hemos tenido una larga conversación en esta primera entrevista en El Espejo. Lo esperamos ya cuando caliente la campaña. Gracias, Alfredo. Oye, tengo que salir volando porque estoy... Ahí están cortando.